Bienvenido a una nueva edición de La Mesa. Invitado de hoy, distinguido economista y académico Ricardo French Davis. Ricardo, muchas gracias por estar acá. Gran gusto estar al mostrador. No, muchas gracias. Bueno, Ricardo, vamos a hablar de muchos temas, pero primero acaba de sacar un libro, Reformas Económicas en Chile de 1973 al 2017. Me estaba contando antes de empezar a grabar de que esta es como una quinta edición de un libro que él viene escribiendo. La primera versión de este libro la escribiste en 99. El año 99. Bueno, no voy a darle mucho background para no perder tiempo, pero es uno de los grandes economistas de la era moderna de Chile, y a mí lo que más me gusta es que uno puede estar o no de acuerdo, pero no se muerde la lengua y dice las cosas y se atreve a salir de este molde que cualquier visión que no sea la neoliberal lo acusan prácticamente de ser comunista, estalinista, y yo que amo este oficio que elegí como mi profesión, que es periodista, pero yo soy economista de haber estudiado y me gusta, nunca ejercí al nivel de usted, así que vamos a hablar. Primero hablemos del libro. ¿Por qué decidió usted escribir una nueva versión del libro ahora? Bueno, van sucediendo cosas, ¿cierto? Este libro tiene origen de la historia del golpe y las políticas de la dictadura, las dos mitades de la dictadura, pero ha habido una evolución de la manera como hacemos economía. Y uno trata de destruir el mito, primero, que la dictadura lo hizo bien en economía. No lo hizo bien en la economía, lo hizo peor en distribución del ingreso, pero en la economía fue mediocre. Y ahí están los numeritos. Los números son reclaves. La gente dice, pucha, ¿para quiénes nos cuentan? Uno cuenta las cosas para saber si las políticas funcionan o no. Si los numeritos no calzan, hay falla en la política y entonces una señal, corrijamos política. Y después lo que hemos ido siguiendo desde el 99, el 99 uno llega hasta el año 98, en esta edición llegamos hasta el año 17. O sea, tenemos cubierto completo Piñera 1 y Bachelet 2. Y el otro mito, aparte del de la dictadura, es que Chile todo el tiempo ha hecho lo mismo. Desde la dictadura tenemos el mismo modelo. Pucha, ¿cómo hacer el mismo modelo? En un periodo de 16 años el salario mínimo cae, no crece. En otro periodo el salario mínimo crece 60 o 70% en términos de poder adquisitivo, de kilos de tallarines, arroz, pasajes de micro, entrada al estadio, etc. No es lo mismo que caiga el salario mínimo ni el salario promedio o que crezca 50, 60, 70. O sea, la decisión de hacer una nueva versión del libro era un poco para ir a responder a esta posverdad de que se ha generado acerca del tipo de economía que tenemos. Así es. Empecemos directo. Hay un par de cosas que tocó usted en esta conversación que voy a volver, pero hay una cita que me gusta mucho a mí. No la he usado varias veces en este programa, la he usado en presentaciones, la uso en privado. No es mía, es de Sebastián Edwards, pero no siempre le doy crédito, a veces la hago como que es mía. Pero me la dijo él una vez, hace 3 o 4 años, y dijo, el problema que estamos viviendo ahora en Chile, esto creo que fue más o menos cuando salió el ministro Arena, el ministro Peñalillo, y entró Burgos y estaba todo, era el periodo más crispado del gobierno de Bachelet, del cuestionamiento al modelo, etc., ¿no? Y dijo, mira, el problema, y me dice, y viéndolo de afuera, dijo, es que el problema es que la izquierda, esta izquierda que está haciendo tanto ruido ahora, no quiere admitir que el modelo fue exitoso, con todos sus bemoles. Y el problema de la derecha recalcitrante es que no quiere admitir de que el modelo tal cual se agotó. ¿Qué te parece esa frase o ese análisis? Es interesante de Edwards, ¿cierto? Porque uno cita en el libro un libro que él escribió sobre la primera mitad de Pinochet, que lo escribió con su señora, que era colega de la Católica. Y ahí él es bastante crítico. Pero no vamos a seguir hablando de Edwards, pero la sustancia del tema. Es cierto que hay modelos que pueden funcionar bien durante cierto tiempo, no necesariamente
van evolucionando las circunstancias y entonces uno debe ajustar. Pero eso lleva mucho a que lo que pasó en la primera parte de la democracia es porque estaba el modelo de antes. Y yo creo que no es cierto eso. Hay cosas, herencias buenas. Uno, el éxito exportador de la dictadura. En términos económicos, la parte exitosa de la dictadura es que lograron sacarnos de cobre 80% y pasaron a cobre 40%, cosas de ese tipo. O sea, entraron varios miles de nuevos exportadores a distintos productos, desde las frutas a otras cosas. Es un éxito. Pero el modelo de la dictadura, el modelo no es la economía de mercado, no mercado, ¿cierto? Hay economía de mercado en China, hay economía de mercado en Suecia, en Estados Unidos y en Canadá. Son todos distintos tipos de mercados. Pero una de las críticas grandes que se le hizo y cuando irrumpió el Frente Amplio a cuestionar todo y que un poco en la segunda mitad del gobierno Bachelet un poco empezó a reflejar los cambios que ella quiso implementar, bien, mal o regular, y que acá Mirko Macari, mi colega y amigo con el cual discuto muchas veces en diferentes foros, ha dicho que no, el problema de la concertación es que simplemente administró el modelo de la dictadura y nada más, y que por eso es que estamos ahora con todo un modelo cuestionado. Yo creo que esa es una simplificación dañina. Los daña a ellos. ¿Por qué? Explíquese. Y daña a Chile. Yo comparto, estoy dando mi opinión, yo comparto eso, pero me interesaría que un economista que estuvo acá y lo vivió lo explique. Cosas que pasaron y tiene que ver con esto de lo que funciona durante cierto tiempo, no necesariamente siempre. Uno mira los 16 años de la dictadura. Mencioné el tipo del salario mínimo. El salario mínimo del 89, al final de la dictadura, era menor que el año 70. En 20 años, el salario mínimo no había crecido. En 20 años. Eso no es progreso. Es un estancamiento tremendo porque el resto del mundo estaba creciendo. Estados Unidos crecía, Brasil crecía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa en los primeros años de democracia? Cambios que se hacen en la medida de lo posible. Había minoría en el Parlamento. Tú no puedes hacer todo lo que quieres. Estamos en nueva democracia. No podemos pasar de una dictadura a otra dictadura. Está el Parlamento y con las herencias, las leyes de amarre. Pero hay varios espacios en los cuales los amarres no estaban. Banco Central y el Ministerio de Hacienda. ¿Y qué es lo que tenemos? Una capacidad de ponerse muy de acuerdo la gente que está en el Banco Central, que Pinochet nos dejó Banco Central autónomo. Pero hubo espacio para tener mayoría de los 5 consejeros. Hubo varias votaciones clave, 3 votos contra 2. Los 2 pinochetistas votaron en contra y el Banco Central, en alianza con el Ministerio de Hacienda, día tras día trabajamos juntos. Yo estuve ahí los dos primeros años en el banco. Trabajamos juntos y se hizo políticas radicalmente distintas a la dictadura. El neoliberalismo dice tipo de cambio libre, el mercado lo maneja. ¿Qué es el mercado? Son los especuladores financieros, los mercados especulativos los que manejan el tipo de cambio. La visión neoliberal, que hoy día, la que predomina hoy día, después volveremos al presente, es el planteamiento y lo que hizo esta alianza Hacienda-Banco Central, manejar el tipo de cambio. Un tipo de cambio flexible que la administración, la autoridad va diciendo cómo evolucionando, para evitar que esté sujeto a los vaivenes internacionales, de los flujos de capitales, del especulativo, del precio del cobre, etc. La cuenta capitales, neoliberalismo, ábrase la cuenta capitales, el que quiere viene y el que quiere se va. No, vamos a manejar la cuenta capitales. Política fiscal que trata de no vacas gordas, nos comemos la plata, vacas flacas, nos apretamos el cinturón. No, vamos a tener unas políticas que estabilicen a través del tiempo. Y partir con 2 leyes, con minoría del Parlamento, el Senado. Por lo tanto, había que negociar con alguien, y se pudo negociar con un pedazo de la derecha.
reforma tributaria. La dictadura fue reduciendo impuestos Me acuerdo, yo muy estaba fuera, fuertemente. pero me acuerdo cuando llegó el presidente Elwin que todos vaticinaban el Armagedón con la reforma tributaria que quería hacer. Claro, se va a acabar la economía, no va a haber inversión. Una reforma tributaria en que se aumentó la carga tributaria de 15% a 18%. Se logró. Se podía haber querido más. En la medida de lo posible se pudo llegar hasta el 18%. Y simultáneamente estas dos en los primeros 2 meses. Reforma laboral. Insuficiente, pero es lo que se logró. Se restableció la CUT y el presidente de la CUT se sentaba con el presidente de los empresarios y con el gobierno a negociar salario mínimo, las asignaciones familiares y otra serie de cosas. Para convivencia. Queríamos pasar de dictadura excluyente a una incluyente, que tú tenías a los que habían ganado, pero también a los que habían perdido, para construir conciliación. Y eso funcionó tan bien que los empresarios privados, yo creo que abrumadoramente, votaban por los candidatos de derecha. Pero en el mercado estaban votando por el gobierno de centro-izquierda. La tasa de inversión, la cantidad, los empresarios que sacaron plata del bolsillo y compraron equipos, maquinarias, construyeron locales comerciales, etc., fue creciendo año a año. La tasa de inversión en este país, en términos netos, bien medidas, etc., se duplicó entre el 90-98 y los 16 años de la dictadura. Se duplicó. Y por eso la dictadura creció 2,9% por año. Hay que contar a eso el crecimiento de la población y en las bocas, corazones, etcétera, que hay. Y 7,1%. 2,9% durante 16 años y el 7,1% durante todos esos años de los 90. ¿Y qué pasó? Eso es manejar el mercado de manera distinta. Pero habían cosas que no se podían hacer. Políticas de desarrollo productivo, por ejemplo. Eso está vedado por Constitución. Se trató de hacer Pero por ejemplo, escándalo, lo que hizo Vitrán con Corfo en este último gobierno, que bajo cualquier lupa es política industrial de desarrollo. Es política industrial. Usando el mercado, usando esto, pero... Y en el libro está muy alabado eso. Hay 2 o 3 paginitas sobre eso en el capítulo de... Es una de las cosas que yo rescato. Lo que hizo la Corfo, con el apoyo del Ministerio de Economía, y lo que hizo Obras Públicas en una serie de cosas. Y lo que hizo Pacheco con energía, que también usó el poder del Estado, usó el poder del Estado y el mercado para... Los tres están mencionados y probablemente hubo cosas también en vivienda. Interesante. ¿Y por qué? Una pregunta. Bueno, estamos donde estamos. ¿Qué pasó? O sea, yo tengo esta discusión muchas veces con la gente que más critica donde estamos. Yo puede ser que tengo una visión un poco más bajada de temperatura porque estuve mucho ese tiempo afuera, pero a mí no me cabe la menor duda, con todos los bemoles, con el tema de la desigualdad, que es como la gran cruz del modelo, la desigualdad, la falta de oportunidad, pero para mí no me cabe ninguna duda en términos absolutos y en términos comparativos, ¿no?, que entre 1982, yo me acuerdo cuando yo me fui de Chile 42-43% de la población era pobre, no habían casi edificios, no me acuerdo cuando y había un tercio de desocupados. Bueno, entonces yo me fui y volví hace 6 años, que nadie puede ver a grandes niveles macro y a nivel micro, a nivel de cómo le cambia la calidad de la vida a las personas, que Chile es un país mucho mejor de lo que era en todo sentido, no solamente en números, de lo que fue. Entonces, pero acá estamos donde estamos, y estamos, algunos dicen que se estancó, algunos, la derecha dura, le echa toda la culpa al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Yo soy importante que las reformas fueron un factor, pero yo sigo insistiendo que la historia dirá que el factor más importante fueron los externos. Así es. ¿no? Pero estamos donde estamos. Lo externo y lo heredado del gobierno de Piñera. Bueno, que le dejó 5 desequilibrios. Entonces, bueno, entremos en eso. Estamos ahora entrando, ¿no?, menos de una semana del gobierno de Piñera con un viento de cola, con promesa de doblar el crecimiento y con un consenso, que también es una cosa poco mencionada, de que el gobierno de Bachelet sí le dio importancia al tema de la productividad, que a largo plazo es la única forma que el crecimiento de Chile va a dar un salto, ¿no?
una comisión que lideró su colega Joe Ramos, tratando de invitar ciertas cosas del modelo australiano, de que eso no es una comisión que se sienta 2 meses y manda un informe y lo meten en un cajón, sino que es permanente, que las políticas públicas van a tener que tener no solo un informe financiero, sino que un informe de productividad. ¿Dónde está la economía chilena ahora? Yo creo que está mucho mejor que el año 89 o 90, mucho mejor, pero lo mejor ha tenido velocidad muy variable a través del tiempo. El 90-98, esto del 7,1% de crecimiento año a año. ¿Qué significa? Mejor empleo, mejores salarios, más ingresos fiscales, etc. Desde el 99 a esta parte nos bajamos, desde el 99, nos bajamos a la mitad. ¿Qué pasó? Comenzó a imperar, fue un proceso gradual. Pero no un poco eso cuando uno está muy gordo y los primeros 10 kilos es fácil de bajarlo y los segundos 10 un poquito más difícil y los últimos 10 más, porque muchos economistas de afuera, incluyendo Ricardo Kaufman, dicen Chile no va a volver a crecer al 5%, no porque sea por malas políticas, es que ya está a un nivel de que crecer al 5% no es viable para el tipo de economía de ingreso medio alto que está. Una versión, ¿no? Corea creció, la República, sí. Corea del Sur, creció al 8% cuando llegó al 60 o 65% del PIB por habitante de los Estados Unidos. Nosotros estamos al 40%. Okay. ¿Por qué nos trancamos tanto antes? ¿Por qué? Porque Corea hizo ciertas cosas que uno ha defendido mucho en algunos otros libros sobre discusión de América Latina, que lo comparo con Asia, y Chile se fue deslizando moderadamente hacia el neoliberalismo. Algunas cosas re clave. O sea, usted culpa que el neoliberalismo es culpable del estancamiento del crecimiento al nivel de que deberíamos estar creciendo. Yo no conozco un país en que el neoliberalismo puro haya logrado el desarrollo. No conozco uno. Fukuyama. No hay país desarrollado sin Estado fuerte. O sea, después que bien se acabó. Bueno, el libro ¿Por qué los países fallan? ¿Por qué los estados fallan? El gran libro lo dice clarísimo. Sí. Entonces, eso tú necesitas un Estado fuerte, no guatón, ¿cierto? Sino que musculoso, activo. Y necesitas políticas activas. Y tú, a medida que ibas avanzando en los 90, en la medida de lo posible, ¿qué es lo que uno plantea? No es posible hacer lo imposible, pero tú puedes correr la frontera de lo posible. Y lo fuimos corriendo. Se acabaron los senadores designados. Eso nos dio espacio en el Parlamento. Estamos con un salario mínimo que ya se había duplicado. Habíamos aprovechado las exportaciones. Pero ¿qué pasaba con la economía interna? La economía interna había mejorado, pero más lentamente. ¿Qué es lo que necesitaba hacer? Ahí el impulso de política de desarrollo productivo. Tú en el año 99 o 2000 podías haber impulsado abriéndose espacio en hacer políticas de desarrollo productivo o desarrollo industrial. O política un par de ejemplos de dónde nos equivocamos o dónde podríamos haberlo hecho mejor. Sé que están en el libro, pero claro, yo quiero ser honesto, no me lo he leído. Lo dejé, me llegó hace 2 días, así que no tenía la capacidad, pero sí lo voy a leer. Sí, pero hay cosas ¿dónde nos equivocamos? ¿Dónde nos hemos equivocado en los últimos 15 años? Yo creo que la cosa en que había más espacio para actuar, que habíamos tenido el espacio del año 90. Ese espacio era trabajo conjunto, Hacienda, Banco Central. Manejar la política cambiaria, manejar la cuenta de capitales. Pero la gente es medio misterioso eso. ¿Qué tiene que ver esto en la cuenta de capitales? Una cuenta de capitales abierta significa que si hay plata especulativa en el exterior que miran bien a este país, lo empiezan a los inundar. Capitales golondrinas. Capitales golondrinas. Lo empiezan a inundar. ¿Qué es lo que pasa con esa plata que llega? Le empezamos a comer. Se aumenta el crédito, se bajan las tasas de interés, uno dice, fantástico. El problema es que esas platas son volátiles, vienen y se van. ¿Qué es lo que pasó en el 98-99? A finales de los 90, que se empezó a soltar la cuenta de capitales
Y cuando llegó la crisis asiática, ¿cierto? Frei estaba presidente, ¿no? Claro. Está en los últimos 2 años de él. Nos pilló una economía que había absorbido mucha esta plata y la había absorbido mal. Se la había comido. ¿En qué se lo comen? Importaciones de bienes de consumo. Y tú no tienes la plata para devolverla. ¿Qué es lo que hace con eso? Viene la crisis, una recesión. ¿Qué es lo que pasó justamente después de eso? Que hubo una ola en varios de los países. Esto incluye a Argentina, incluye a Brasil, incluye a Perú, que viene una moda neoliberal. Lo que vamos a hacer ahora para atraer a los capitales que se nos fueron, vamos a abrir la frontera. El que quiere viene cuando quiere. Y las platas de la AFP, que es ahorro de los trabajadores chilenos, puede salir cuando quiere para eso. Irse cuando quiere. En lugar de ahorro a los chilenos, dar empleo a los chilenos, a los trabajadores chilenos, en financiamiento del desarrollo productivo, particularmente de las pymes, eso no existe. No hay crédito para las pymes, hay crédito para los grandes y lo otro, plata para afuera, porque las AFP son muy grandes, Chile es chico, entonces la plata la invertimos afuera. Y lo que tenemos es una economía que queda muy desguarnecida a estos cambios de vientos del exterior. Y eso ha primado hasta hoy día. Y va a seguir primando con este gobierno. Y a veces uno tiene buena suerte y a veces tiene mala suerte. Y Bachelet tuvo mala suerte, está la cuenta abierta, el tipo de cambio libre, gran devaluación cambiaria, viene un apretón de la gente, los tipos de cambio se van desde muy barato a muy caro, de 400 pesos, 450 a 760. Es no, llegó a 760, 710 fue lo más alto, creo. Por día hubo 760. Y hubo un mes de 740, un mes. 740 me acuerdo, pero bueno, no voy a ponerme a discutir con un académico. 740. Pero arriba de 700. No hace claro. Pero tuvimos arriba de 700. Tremenda la situación para la empresa que requiere insumos importados, ¿cierto? Pero antes estaba feliz para los grandes exportadores de fruta, de manufactura, teníamos el petróleo bajo, no estoy siendo un poquito abogado del diablo. Claro, y ahí tenías el precio del cobre bajo. Y después el 2003, final del 2003, el precio del cobre se pega un gran salto. Y entonces tú ves una economía que está trancada y de repente, el 2004, la economía chilena pasó de 2,6% de 5 años a 6% en un año. ¿Terremoto fue un factor? Eso puede pasar ahora. Los tirones desde afuera. Cuando tú tienes capacidad instalada disponible. Trabajadores desocupados o trabajadores formales que pasaron a informales, tenemos muchos. Hay cientos de miles de trabajadores chilenos que están en la informalidad en estos momentos, que no aparecen desocupados. Uber. Uber es una. Ha sido un gran colchón, una gran esponja. Hay unas decenas de miles ahí. O sea, no es menor el fenómeno. No es menor. Es interesante que algún estudiante que esté haciendo el doctorado en economía mirara el factor. Pues yo siempre les pregunto cuando lo tomo, y uno me dice, no, mira, yo era ejecutiva de cuenta de banco, ganaba 700.000 pesos, perdí la pega y empecé a hacer esto y ahora ya no vuelvo porque estoy ganando más, trabajando mis propias horas. O sea, es un elemento de flexibilidad, sí. Pero los taxistas formales sufren. Sí, los formales, hay que ver la armonización de mira, queda poco tiempo, pero me doy cuenta que me voy a quedar tantos temas afuera. Quiero preguntar, ¿dónde estamos? Como lo explica el libro. ¿Qué es lo que haría hacer ahora? ¿Qué es lo que debería hacer Piñera? En el estamos es re clave. Estamos en una economía que está en el techo productivo, o una economía en que por distintas razones, externas o internas, estamos bajo eso. Tenemos pymes que no están vendiendo todo lo que pueden producir. Tenemos trabajadores que no están en la situación que tenían 4 o 5 años atrás. Y eso es lo que se llama el PIB efectivo, lo que estamos generando de bienes y servicios versus el PIB potencial. Pues el PIB potencial. Tenemos una brecha significativa.
en estos 4 años y medio, porque la desaceleración comenzó en el mes de febrero del 13. Empezó el segundo trimestre del 2013, Claro, exactamente. o sea, estamos en pleno Piñera y ya la desaceleración está. La desaceleración no comenzó con Bachelet. ¿No? Llevábamos casi un año en marzo, ¿cierto? De marzo a marzo. En ese momento estamos al techo y empezamos a descender y estuvimos descendiendo durante estos 4 años por causa interna y externa. Y ese es otro tema y está en el capítulo 11 del libro, yo diría, bien didácticamente explicado qué fue. Pero usted preocupa, pasando. yo me acuerdo que usted en una entrevista, lamentablemente no fue conmigo, porque fue una muy buena entrevista, creo que fue en The Clinic, pero no estoy seguro. Pero fue en que le quitó el estigma del nivel de deuda que estaba adquiriendo el Estado de Chile y el déficit. Y al mes, creo, de esa entrevista, que usted dijo, no, lo que tendría que hacer ahora es invertir más, gastar más, le bajan en un periodo de un mes Standard & Poor's y después Fitch, le bajan la nota crediticia a Chile, que es la primera vez desde el retorno a la democracia. ¿Sigue pensando igual de que de haber doblado el nivel de deuda del Estado de Chile? Yo sé que a nivel internacional seguimos siendo una economía con poca deuda, etcétera, etcétera, pero hay alarma. ¿Le preocupa? Yo diría con más fuerza, con más convicción, porque como uno mira los números, ¿cuál fue la situación? Uno le recomendó, mire, este Estado tiene 20, 25, 30 mil millones de dólares de caja o inversiones en su fondo soberano. Sí, los dos fondos soberanos. No tiene que pedirle plata ni permiso a nadie. ¿Cuál fue la recomendación de los medios de comunicación que tienen un sesgo neoliberal muy fuerte, los grandes medios de comunicación, de las distintas categorías, semanarios, diarios? Así es, la campaña del terror. No gasten porque le van a bajar la nota. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Yo tuve una discusión con las autoridades, tuvimos un grupo de economistas, una discusión. Mire, esto es ¿qué es lo que tiene que hacer? No es repartir cheques, repartamos capacidad de insertarse en la economía. Inversión pública. ¿Quiénes ejecutan la inversión pública? No es el Ministerio de Obras Públicas el que son las constructoras. Son constructoras privadas. Es una alianza público-privada, pero eso no surge espontáneamente en lo privado. Necesita algún impulso, de afuera o de adentro. Podemos hacerlo de adentro. ¿Qué es lo que dijo el gobierno? Si hacemos eso, nos castigan. No lo vamos a hacer. Y como no lo hizo, seguimos recesionados. Entonces nos castigaron por estar recesionados. Es el castigo por cometer un error de no hacer. Si hubieran reactivado, habrían mantenido la nota. ¿Quién reactivó cuando correspondía? Corea. Yo he mencionado mucho esto. Sí. Corea del 98 se cayó tremendamente. ¿Por qué se cayó Corea? Una economía ordenadita, con orden fiscal. Abrió la cuenta de capital y liberó el tipo de cambio. Y una economía linda. Lo inundaron los capitales colombinas. Lo inundaron. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. ¿Qué pasa con eso? Y el tipo de cambio libre. Dólar más barato. ¿Qué es lo que empezaron a hacer los coreanos? A importar bienes de consumo. Antes no importaban bienes de consumo. Empezaron a importar bienes de consumo. Y en algún momento los mercados de capitales dicen, le he puesto mucha plata, ahora me voy. Y entonces Corea entró a una gran recesión. ¿Qué es lo que hizo Corea? Dijo, me dicen que suba la tasa de interés, que reduzca gasto fiscal, voy a hacer lo contrario. Voy a hacer una gran reactivación. Voy a tener un déficit fiscal. Tuve un déficit fiscal de 5% del PIB. Tenía equilibrio fiscal antes. 5%. ¿Qué lo hace con el sector privado? Y en 1 año, la economía coreana, que había caído 7%, creció 11%. El año 99, Chile se cayó 1 o 2% y se quedó 5 años trancado. Ahora, el 13 empezó a caerse, el 14 se cayó otro poco,
el 15 Ahora, claro, se quedó. nunca fue crisis. Crecimos menos, el promedio más bajo de 4 años, pero seguimos creciendo. Eso es porque Chile no ha habido un neoliberalismo tipo dictadura, brutal. Han sido cosas moderadas y entonces esta economía no ha tenido lo que le pasa. Sus colchones. Claro. O sus herramientas. Claro. Pregunta rápida, tengo 2 preguntas. Una, la última va a ser personal. Primera, 3 cosas que debería hacer este gobierno, quitando ideología, quitando prejuicios. ¿Qué 3 cosas necesita la economía chilena que se pueden hacer relativamente fácil y que cree que tiene piso en el Congreso que se podrían hacer? Claro. Yo creo que va a tener mucha suerte, igual que Piñera 1. Viene en impulso todos los indicadores, comercio internacional, comercio mundial, actividad económica, ajustándose por buenas o malas razones, Estados Unidos para arriba, Unión Europea más suavemente para arriba, América Latina estamos pasando de cifras negativas a cifras positivas y China también, creciendo. China sigue creciendo. China creciendo en un nivel muy significativo, dicen apenas 6,5. China es la segunda economía del mundo, 6,5 es mucho. En Estados Unidos era el 2 o el 3 o el 3 y tanto. La probabilidad es que digan, ven, llegamos nosotros al poder y las cosas van bien. Y no van a hacer ninguna de las tareas que el ¿Pero cuáles desarrollo deberían? y las tareas. 3 deberían, dime 3. Mencionaste en nuestras conversaciones el tema de los clústeres y políticas de desarrollo productivo impulsado por la Corfo. No destruyan de nuevo lo que construyó Corfo el gobierno de la presidenta Bachelet. Bachelet 2, la Corfo hizo una tarea muy interesante. No en todo es interesante, puede haber alguna cosa crítica, pero el tema de desarrollo productivo hizo un esfuerzo muy interesante. Este gobierno debiera seguir impulsando eso. Seguro. Y ahí hay un espacio importante para las pequeñas y medianas empresas, para la capacitación laboral, para el crédito de desarrollo productivo. Chile tiene muy buen crédito para el consumo. Y se dice, qué bueno para el consumo. El consumidor no puede vivir del crédito. El consumidor vive de su sueldo. Si no tiene buen sueldo, en algún momento viene. Ahora, en estos 4 años hay que decir que parece que el consumidor chileno es relativamente responsable. En vez de seguir gastando lo mismo antes y haberse endeudado, una combinación de que los bancos se pusieron más conservadores, pero el propio ciudadano ajustó sus cuentas, porque el nivel de deuda no se disparó. Eso era porque el empleo se había apretado también. Cuando el empleo empieza a soltarse, tienden muchos de los ciudadanos soltarse también en su consumo. Le mejora el sueldo y entonces le llega automáticamente a la casa la ampliación del crédito en la tarjeta de crédito, automáticamente. Bueno, me gustaría seguir preguntando más, pero voy a hacer la última cortita, porque desde que volví, siguiendo su carrera, todo el mundo dice, tendría que en algún momento haber sido ministro de Hacienda. Yo sé, ya se sabe, todo el mundo sabe la historia, que en su momento, ¿por qué no salió o presidente del Banco Central? ¿Le hubiese gustado? Por Chile me habría gustado. Sí, está bien. Vamos a invitarlo de nuevo en un par de meses más, porque me gusta la conversación, tocamos la superficie de todos los temas que a mí me apasionan. Muchas gracias por haber estado acá, Ricardo Frenz-David, académico, economista de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, autor de este libro, que se lo recomiendo, no porque lo he leído, no quiero mentir, lo hojeé en 2 días, pero conozco su historia, me parece que es un tema que vale la pena leer, que son reformas económicas en Chile, desde el neoliberalismo, crecimiento con equidad e inclusión, y que habla de la historia económica moderna de este país. Muchas gracias y hasta la próxima. Gran gusto estar acá, pues.